por tu gracia presenta. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de tener un amigo o un familiar o alguna persona que va con ustedes conduciendo un auto y ustedes van de pasajeros y esa persona va platicando con ustedes y cada momento de que platica con ustedes voltea a verlos y platica y volteando a verlos y usted sintiéndose nervioso porque no mira hacia el frente? Pero ellos van tan contentos platicando, ¿verdad? Y hacen ademanes y toda la cosa viéndote. Y uno dice, ¿por qué no miras allá al frente? Bueno, todos hemos tenido experiencias de esas parecidas, ¿verdad? Y se siente muy feo. Ahora dígame en la Escritura, en la palabra de Dios, un ejemplo de alguien que volteó hacia atrás y por voltear hacia atrás le fue mal. ¿Quién es? A la esposa de Lot, ¿verdad? En Génesis. Cuando Lot sale, que el ángel le dice que se vayan, que huyan porque Sodoma y Gomorra va a ser destruida, les da la instrucción y le dice, no miren hacia atrás, solamente vayan al lugar donde van a llegar y van a estar salvos, pero no miren hacia atrás. Pero Lot, la esposa de Lot, no pudo aguantar la tentación y volteó hacia atrás, y dice la Escritura que cuando volteó se convirtió ¿en qué? En una estatua de sal. Entonces voltear hacia atrás no es algo bueno. Nosotros tenemos que entender que nuestra mirada siempre debe estar hacia adelante, porque sabemos que cuando volteamos hacia atrás estamos en peligro. Si vamos conduciendo un auto, estamos volteando hacia atrás, probablemente nos vamos a salir de la carretera. Si nosotros no miramos hacia adelante, probablemente nos vamos a tropezar. Si nosotros siempre estamos viendo hacia atrás, de seguro que nos va a ir mal, porque no vemos lo que viene enfrente de nosotros. Bueno, en la Escritura se nos enseña a que no miremos hacia atrás, porque mirar hacia atrás no es bueno. Ahora vamos a ver en la Escritura a qué se refiere eso, de qué está hablando la Escritura cuando dice el Señor Jesucristo que no miremos hacia atrás. Y les pido que abran sus Biblias en Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, y vamos a ir al versículo 57 al 62. Lucas 9, versículo 57 al 62. La Escritura dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve tú y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe a través de su palabra. Amén. Señor hermoso, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, que tú nos das de estar juntos en este día. Señor hermoso, abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en este momento. Queremos que tú nos hables a lo profundo de nuestro corazón y que tú transformes nuestra mente, que tú transformes nuestro corazón. Señor hermoso, que nosotros salgamos de aquí diferente a como nosotros entramos a este lugar. Gracias, Señor, te damos por tu presencia y tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos nosotros entonces aquí en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo está haciendo mención de un proverbio que era común, popular en ese día, en ese tiempo en el que el Señor Jesucristo estaba predicando. Y ese proverbio es un proverbio de un poeta griego.
Y el poeta griego se llama Hesíodo, y él es un poeta que vivió en el siglo VIII antes de Jesucristo. Y entonces este pasaje donde el Señor Jesucristo responde a este hombre, le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Ese es un proverbio popular de ese día. Pero el Señor Jesucristo añade algo más a ese proverbio. Y lo que el Señor Jesucristo le añade a ese proverbio es, dice así: el que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios, o no sirve para el reino de Dios. Añade esa parte a este proverbio. Y entonces es así como nosotros lo recibimos como la palabra de Dios, que nos está diciendo que nosotros no debemos de mirar hacia atrás. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y miramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y tenemos la promesa de que tenemos un hogar, y ese hogar al cual vamos, en la Escritura lo llama como Sión, que es la ciudad de Dios, la casa de Dios. Y cada cristiano que viene cada hombre y mujer que se arrepiente de sus pecados y viene a los pies de Cristo Jesús, entonces su mirada está puesta en el futuro, está puesta en el reino de Dios, está puesta en Sión, la casa de Dios, donde va a habitar por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que hemos hecho cada uno de nosotros cuando le dijimos sí al Señor Jesucristo, poner nuestra mirada hacia el frente. Ahora, quiero explicarle este pasaje que está, para que lo entendamos en su contexto. Este pasaje, Lucas lo escribe y lo pone aquí conectado en este capítulo a otros pasajes, pero tenemos que entender que Lucas, cuando escribe, no escribe cronológicamente, sino que Lucas escribe temáticamente. Entonces Lucas pone muchas veces historias, hechos de nuestro Señor Jesucristo, que no van cronológicamente necesariamente, pero que están agrupadas para enseñar, con el propósito de enseñar un punto especial. En este caso, esta historia de nuestro Señor Jesús, lo que le preguntaron estos tres hombres y lo que respondió nuestro Señor Jesús a estos tres hombres, está conectada a la enseñanza de ser discípulo del Señor Jesucristo. Ahora, este mismo pasaje aparece también en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Pero vemos nosotros que Mateo lo usa en otro contexto. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar aquí en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Y vamos a ver el contexto que hay aquí cómo lo usa Lucas. Si ustedes se van al versículo 51, miren lo que dice el versículo 51. Dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea a los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: vosotros sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora quiero que ustedes vean la conexión en el contexto. La conexión en el contexto de lo que está enseñando Lucas, está enseñando acerca de lo que es ser un buen discípulo del Señor Jesús, un verdadero discípulo del Señor Jesús. Sin embargo, Lucas utiliza este pasaje del versículo 51 para mostrar que el Señor Jesucristo había puesto su rostro sobre Jerusalén, que su mirada estaba en Jerusalén y que iba camino a Jerusalén. ¿Por qué? Porque era tiempo de entregar su vida. ¿A dónde? En Jerusalén. Él sabía que cuando llegara a Jerusalén,
iba a ser acusado, iba a ser condenado, iba a ser crucificado. Sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Y entonces bajo ese contexto nosotros lo tenemos que entender en este día. Que Dios nos está hablando y nos está diciendo que nosotros no miremos hacia atrás, sino que sigamos a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesús, que Él sabía lo que le esperaba, sin embargo Él puso su mirada hacia Jerusalén. Él no miró hacia atrás. Él no tuvo temor, él no dudó, él no tuvo ninguna clase de duda en su vida. Él sabía el propósito de su existir, sabía por qué había nacido, cuál era su propósito, cuál era su misión, sabía cuál era su destino, sabía que él tenía que llegar a Jerusalén para que en Jerusalén fuera acusado, fuera entonces enjuiciado y fuera entonces sacrificado en la cruz del Calvario. Así que yo les propongo a ustedes que lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a nosotros en este día es que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesús, que Él, sabiendo que iba a Jerusalén a morir, no le importaba. Así nosotros también debemos de ser como discípulos del Señor Jesús, y nosotros debemos de poner nuestros ojos en la nueva Jerusalén, en Sión, porque nosotros no somos el Mesías, nosotros no vamos a ir a morir en la cruz del Calvario y dar nuestra vida para salvación de los hombres. Eso lo hizo el Señor Jesucristo una vez y para siempre. No nos corresponde a nosotros hacer ahora eso. Sin embargo, lo que sí nos corresponde a nosotros es vivir nuestras vidas como discípulos del Señor Jesús y hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo, y Él puso su mirada en Jerusalén. Por lo tanto, nosotros también tenemos que poner nuestra mirada en Jerusalén. ¿Pero cuál Jerusalén? ¿La Jerusalén terrestre? No, la nueva Jerusalén, Sión, la ciudad de Dios, es nuestro destino, hacia donde nosotros vamos. Ahora, el camino de Capernaum, donde estaba el Señor Jesús, a Jerusalén, era un camino difícil, era un camino de tribulación, era un camino donde sabía que tenía que llegar a ser acusado y ser sacrificado en la cruz del Calvario. Sabía que tendría que entregar su vida por nosotros. Ahora, cuando nosotros pensamos en poner nuestra vida en Sion, nuestra mirada en Sion, debemos entender que nosotros no vamos a ir a Sion a morir, sino nosotros vamos a ir a ¿qué? A Sion. ¿Qué creen que vamos a hacer en Sion? A vivir. Dile a la persona de al lado, vamos a vivir. Y vamos a vivir eternamente. Por lo tanto, nuestra meta es algo bueno, porque habla de que vamos a tener vida, y vida con nuestro Señor, una vida eterna con nuestro Señor. Amén. Sin embargo, el camino de aquí a allá para nosotros representa el mismo sacrificio, los problemas y tribulaciones que nuestro Señor Jesucristo también tuvo. No es fácil el camino. Porque yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando predicaban el Evangelio, te decían, ven a Cristo y todos tus problemas se desaparecen. Eso no es verdad. Venimos a Cristo y ¿qué sucede? Más problemas tenemos. Más tribulaciones vienen a nuestras vidas. Más pruebas vienen a nosotros. Pero vienen ¿para qué? Para que nosotros haya gozo de la salvación. Gozo de saber que somos de Cristo Jesús y de saber a dónde nos dirigimos, hacia dónde nosotros vamos. Amén. La perspectiva del cristiano no es la misma que tiene el mundo. El mundo mira las tribulaciones y no hay esperanza. El cristiano mira las tribulaciones y le da la bienvenida. Porque las tribulaciones son bendición para el cristiano. Porque las tribulaciones nos marcan el camino en el cual nosotros tenemos que ir. Amén. Amén. Vamos a ir al texto y vamos a ver ese precio que hay que pagar. Cuando yo vine a Cristo Jesús, ya hace
más de 30 años atrás, y entregué mi vida al Señor Jesús, desde entonces puse mi mirada en Él y sabía que yo dependía solamente en Él. Así como estoy seguro tú lo has hecho también el día en que entregaste tu vida a Cristo Jesús. Pusiste tu mirada en Él y sabes que dependes de Él. Cuando mi esposa y yo empezamos esta iglesia hace 15 años, mi esposa y yo pusimos nuestra mirada en Él nuevamente para hacer esta obra que Él nos mandó a hacer, con el propósito de alcanzar las almas para Cristo. Que muchos de ustedes son esas almas que vinieron a Cristo por causa de este ministerio. Amén. Amén. Entonces, durante 15 años, nosotros hemos puesto nuestra mirada en el galardón, en Cristo Jesús. Durante 15 años nos hemos mantenido firmes a pesar de tribulaciones y problemas, porque sabemos que eso es el camino que nos indica el Señor. Quiere decir que vamos bien, que vamos avanzando. Y sabemos que ahora nos corresponde a nosotros seguir poniendo los ojos hacia adelante para que el Señor nos dé otros 15 años, 30 años, 50 años, hasta que ninguno de nosotros esté ya más aquí si el Señor Jesús no ha venido, para que entonces sean nuestros hijos y nietos y bisnietos los que tomen la misión de llevar el Evangelio en este lugar. Amén. Amén. Eso es la visión. Ahora sabemos que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y sabemos que en cualquier momento el ministerio de la iglesia alrededor del mundo puede terminar, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras eso sucede, nosotros debemos de tener la mirada hacia el frente, hacia adentro, hacia la misión, hacia la meta que es Cristo Jesús, hacia la ciudad santa, la nueva Jerusalén, hacia Sión, la ciudad de Dios. Amén. Vayamos al texto y miremos en el texto lo que el texto dice. Sabemos que nosotros, el Señor Jesús, cuando llama a sus discípulos, les hace un llamado de seguirlo. Y tenemos los ejemplos de la Escritura de cómo llamó a Mateo, cómo llamó a Felipe, cómo llamó a Pedro y cómo llamó a todos los otros apóstoles. Los llamó a que lo siguieran. Hoy día, nosotros la predicación que escuchamos del Evangelio lo presentan de una manera diferente. Los predicadores, y yo también lo he hecho, también eso. Presentamos de recibir a Cristo Jesús en el corazón. Y le decimos a la persona, recibe a Cristo Jesús en tu corazón y ahora entonces Él te va a salvar y tú vas a ser hijo o hija de Él. Pero realmente eso no es correcto en la Escritura. Porque en la Escritura el Señor Jesucristo nunca dijo eso. En la Escritura el Señor Jesús nunca le dijo a Mateo, a Pedro, a los discípulos, dijo, recíbeme en tu corazón. Sino que el Señor Jesucristo le dijo, deja todo y sígueme. Quiere decir que hay un precio que pagar para seguir a Jesús. Y vemos en la Escritura ejemplos donde el Señor Jesucristo parece ser que no le hace el camino fácil a la gente, sino que en lugar de hacerle el camino fácil a la gente cuando quieren venir a seguirlo, Él les presenta la realidad, el precio. Le da la cuenta de lo que es, el precio de lo que es seguir al Señor Jesucristo. Seguir a Cristo no es barato. Seguir a Cristo implica un gran precio. Amén. Y entonces vemos nosotros aquí en el versículo 57 que dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, ¿quién es este hombre que se le acercó al Señor Jesús y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Bueno, de acuerdo a Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 22, y después usted tomen nota, después lo pueden leer, pero ahí en Mateo 8, 18 al 22, dice que este hombre era un escriba, ¿ok? Mateo lo describe, dice claramente quién era este hombre. Aquí en Lucas no se encarga de explicarlo, pero Mateo sí. Y Mateo dice que era un escriba. Ahora, ¿quién es un escriba? Bueno, había fariseos y había escribas. Y los escribas eran maestros de la ley, eran expertos en la ley mosaica y en la ley rabínica. Eran hombres que enseñaban al pueblo común de una manera autoritativa
lo que ellos decían, lo que la palabra de Dios decía. Muchas veces torciendo la palabra de Dios, enseñando, alimentando equivocadamente al pueblo. Pero en el pueblo eran considerados como grandes hombres que conocían la palabra de Dios, conocían la ley de Dios, por lo tanto todos los judíos los escuchaban, que eran lo que ellos enseñaban. Y la Escritura también nos dice que los fariseos y los escribas eran enemigos de Jesús, no lo querían, porque se sorprendían de las enseñanzas de Jesús. Se sorprendían y se maravillaban de lo que Jesús enseñaba, y les daba temor lo que Jesús enseñaba, y les daba enojo lo que Jesús enseñaba, y aún lo querían matar a Jesús por causa de su predicación. Eran enemigos. Sin embargo, sucede algo increíble aquí. Sucede que un escriba, que era admirado por el pueblo, respetado por el pueblo, se le acerca a Jesús, y en lugar de pelearle a Jesús, ¿qué le dice Jesús? Te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, en Mateo nos dice que el escriba, cuando se acerca a Jesús, le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aún más reconoce entonces lo que Jesús era, un gran maestro, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que entender algo muy importante, que para la gente que estaba viendo lo que estaba aconteciendo aquí, el hecho que este escriba, reconocido por el pueblo, viniera a hablar con Jesús y le dijera maestro, y le dijera te sigo a donde quiera que vayas, era así como algo espectacular, es algo así como si yo un día trajera aquí, díganme ustedes, alguien famoso, un artista famoso, un deportista famoso, ¿quién sería? Messi. ¿Quién te gustaría que estuviera aquí? Messi. ¿Quién más? Ya se va por otro lado, está bien, Cristiano Ronaldo. Bueno, imagínense ustedes, si yo un día les vengo y les digo, gané para Cristo a este famoso, ¿qué harían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Estoy seguro que todo el mundo viene arreglado, aunque no fueran 15 años, vienen con corbata ese día. Y estoy seguro que todo el mundo diría, ahora tenemos prestigio. ¿Por qué? Porque ahora en nuestra iglesia hay famosos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, una iglesia que sea reconocida, un pastor reconocido que alcanza a famosos. Dice, wow. Bueno, imagínense, eso estaba pasando con Jesús. Jesús, este escriba, reconocido por todo el pueblo, ganarlo para Cristo, que lo siguiera Cristo, sería, wow, alguien importante lo sigue a Jesús. Sin embargo, al Señor Jesús no le interesan esas cosas. Y el Señor Jesús, entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor Jesús? Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. El Señor Jesús lo confronta con una realidad a este escriba y le dice, si tú andas buscando comodidad, si tú andas buscando estar bien, estás mal, porque seguirme a mí es seguir a alguien que no tiene nada. A pesar de que yo soy el creador de las zorras, y a pesar de que yo soy el criador de las aves, yo tengo menos que los animales que yo he creado. Yo no tengo a dónde dormir. Ellos sí. Las zorras tienen su hueco, su guarida, donde van a dormir. Las aves tienen su nido, donde ponen sus huevos y crían a sus hijos. Pero el Hijo del Hombre, Dios, Cristo, el Mesías, no tiene nada. Si me quieres seguir, te tienes que negar a ti mismo. Y eso es algo que batallamos todos nosotros, negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es comodidad, lo que nosotros queremos es fama,
Lo que nosotros queremos es reconocimiento. Todos nosotros queremos ser reconocidos por lo que decimos, por lo que hacemos, por quienes somos. ¿Sí o no? Y luchamos con esa realidad, la comodidad. Pero Cristo le está poniendo un precio muy alto a que lo sigan. Y está diciendo, si tú crees que vas a tener ese estilo de vida, de fama, y ese estilo de vida de que todo lo que tú digas la gente lo va a creer y lo va a seguir, estás equivocado. Porque el Hijo del Hombre no tiene nada. Y lo que vas a pasar es entonces necesidades en lugar de tener comodidades. Seguir al Hijo de Dios, del hombre, es incómodo. Seguir a Jesús te tienes que incomodar. Incomodar. No es fácil seguir a Jesús. Seguir a Jesús quiere decir que tienes que dejar cosas en tu vida para seguirlo a Él. Aquello que te gusta, aquello que te hace cómodo en tu vida, lo tienes que hacer a un lado para seguirlo a Él. Es un precio caro y no todos estamos dispuestos a pagarlo. Fíjense, la segunda persona dijo a otro, sígueme. Aquí el Señor Jesús utiliza la misma palabra que utiliza para sus discípulos y le dice, sígueme. Y deja todo, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. No le dijo que no, ¿verdad? No le dijo que no, sino le dijo, espérate a que entierre a mi padre y después voy. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Que nosotros no tenemos que ir a funerales de nuestros padres? ¿Que no tenemos que ir a ningún funeral? ¿Qué está refiriéndose el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Que nosotros no podemos enterrar a nuestros seres queridos? No, tenemos que entender el contexto. Este hombre lo que le está diciendo es, Señor, espérame a que se muera mi padre para que yo te siga. Porque como judío, los judíos, ustedes saben, no sé si saben, pero ahora lo van a saber, los judíos, cuando un judío muere, lo entierran el mismo día. No pasa 24 horas antes de que lo entierren. ¿Sí? Entonces, él no está diciendo, espérame, voy a 24 horas a enterrarlo, porque ya se acaba de morir, lo voy a enterrar y te sigo. Él no está diciendo eso. Lo que él está diciendo, espera que mi padre se muera y cuando me dé la herencia de mi padre, entonces te sigo. ¿Qué estaba buscando? Estaba buscando la riqueza, el deseo a las riquezas. Espérate que ahí me espera una herencia y cuando tenga el dinero, entonces te sigo. ¿Qué es lo que muchas veces decimos nosotros? Espérate a que haga dinero, espérate a que me vaya mejor en mi trabajo y ponga en orden todas las cosas y después te sigo. ¿Sí o no caemos en ese error? Pero no es así. Entonces el Señor Jesucristo le responde, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de los cielos. El deseo de las riquezas es algo que Dios no quiere que haya en el corazón de un cristiano, de un discípulo de Cristo, sino que es lo que tiene que haber un autosacrificio, un deseo de autosacrificarse por las cosas de Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede con la gente secular? La gente secular se preocupa por las cosas seculares. Se preocupa por la casa, se preocupa por el carro, se preocupa por el trabajo, se preocupa por los estudios, se preocupa por todo lo secular, menos por las cosas de Dios. Pero el que paga el precio, el que mira hacia adelante, paga el precio y las cosas de la casa, el trabajo, el carro, los estudios, la vida en el mundo es secundaria, porque lo primero es seguir a Cristo
y vivir para Cristo Jesús. Amén. Vayamos a Lucas 8:14. Este ejemplo de lo que le pasa a este hombre que dice, espera que vaya a enterrar a mi padre, espera que me den la herencia y después vengo por ti, es lo que se describe aquí en Lucas 8:14. Dice la palabra de Dios que la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y la semilla, miren lo que dice en el verso 14, donde cayó, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y esto es lo que este hombre estaba diciendo. Fíjense bien, el Señor Jesús le dijo, sígueme, oyó, ¿verdad? Y el hombre no dijo, no te sigo, sino el hombre dijo, sí, te sigo, pero primero déjame ir por los afanes de la vida. Y cuando ya lo tenga y lo arregle todo, vengo y te sigo. El Señor Jesús le marca y le dice que no es así, es el camino de un buen discípulo. Vayamos al tercer varón, al tercer hombre. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré. Otro que estaba ahí escuchando lo que estaba pasando, ese le dijo en capítulo 9, versículo 61, capítulo 9, Lucas 9, 61, dice, entonces dijo otro, te seguiré, Señor. Ese estaba escuchando lo que estaba pasando y dice, yo te sigo, Señor, yo sí te sigo. Pero déjame, ahí viene el pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? El deseo de las relaciones personales. El deseo de las relaciones personales. Señor, deja que me despida primero de los que están en mi casa. Una posibilidad de lo que estaba pasando con este hombre, dijo, Señor, yo sí te sigo, dejo todo, dejo el trabajo, dejo todo, los negocios, todo, pero déjame ir a mi casa. Y quizás en la mente de este hombre, la Escritura no lo dice, pero podemos pensar como ser humano que somos, quería ayudar a Dios. Y quizás pensó y dijo, déjame ir a mi casa y levantar ofrendas con todos mis seres queridos para tener un colchoncito para seguirte. Hay veces hacemos eso con Dios. Dios nos llama y le decimos a Dios, espérame, sí, yo voy a servirte, espérame, pongo este negocio primero y con ese negocio me mantengo sirviéndote. ¿Y qué le pasa al negocio? Se va a bancarrota. Pregúntenselo a Mario Díaz Ceballos, que quiso hacer eso una vez, hace como 30 años atrás. No, menos, como 20 años atrás. 25 años atrás. Quise ayudar a Dios. 28, ahí está mi mujer exacta en la fecha, 28. El Señor me dijeron, ve a pastorear esta iglesia. Yo era joven, inexperto, y tenía temor. Y entonces yo busqué la solución y dije, saco todos los ahorros, todo lo que tengo en el banco, todo lo que tengo en el ahorro de trabajo, todo, y lo pongo en un negocio. Y entonces, así con el negocio, puedo pastorear y está el negocio andando, y bueno, ahí hay una seguridad. El negocio nada más duró 3 meses, porque otro negocio más grande que yo se puso a 5 cuadras de donde yo estaba. Y ese hombre que puso ese negocio todos los días llegaba a visitarme en la mañana, cuando yo estaba poniendo el piso, cuando yo estaba poniendo las luces, arreglando todo. Él venía y me decía, ¿cómo va? Y yo le decía, muy bien. Y me decía, ¿cuándo vas a abrir? Y yo le decía, tal fecha. Oh, qué bueno, vas a celebrar, qué bueno. Pues como él sabía la fecha que yo iba a abrir, él abrió 2 semanas antes que yo.
con parking lot más grande, con anuncios más grandes. Y dije, ¿cómo es que este hombre venía y se felicitaba lo que estaba haciendo? Y él se fue a hacer lo mejor que yo unas cuadras más adelante. ¿Qué pasó? Todo se fue a la basura. ¿Por qué? Por querer ayudar a Dios. Espérame, déjame ir a mi casa y ayudar a Dios. Déjame ir primero a estar con mi familia y ayudar a Dios. La Escritura dice, si tú no aborreces a tu padre, a tu madre y a tus hermanos, no eres digno de mí. Ahora, ¿qué quiere decir eso, Dios mío? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que aborrecer a nuestro papá y a nuestra mamá y a nuestros hermanos para ser dignos del Señor? Lo que está diciendo es, no pongas ni aún a tu familia primero, porque tu familia nunca va a ser primero que Dios. Si yo soy, dice Dios, Dios de tu corazón, yo soy primero de todo, aún antes que tu familia. Y si tu familia te atrae y te saca de la iglesia, y si tu familia te dice no vayas a la iglesia, no sigas a Cristo, no vayas a esa reunión, no vayas con ese pastor, no vayas con esos hermanos, ¿qué es lo que debes de ser tú? ¿Obedecer a tu familia? ¿O decirle a Señor, yo aborrezco a mi familia por causa de que ellos no quieren nada contigo? Los amo, los honro, pero no los voy a obedecer cuando me dicen que no te siga a ti, porque tú eres primero. Amén. Entonces vemos el ejemplo de estos tres hombres. El primero tenía el deseo de la comodidad, no quería negarse a sí mismo. El segundo tenía el deseo de las riquezas, no quería sacrificarse. El tercero tenía el deseo de las relaciones, pero no quería someterse completamente a Cristo Jesús. Durante estos 15 años, hermanos, que hemos predicado el Evangelio en este lugar, hemos visto mucha gente pasar por aquí. Y nosotros les podemos decir, ¿cómo es posible que esa gente no está con nosotros? Y desgraciadamente les puedo decir que algunos cuantos por ahí no están con nosotros porque se fueron por cuestión de trabajo, porque se mudaron a otro estado, pero están perseverando en la fe. Pero la gran mayoría de los que se fueron no perseveran en la fe. ¿Y por qué no perseveran en la fe? Porque tenían deseo a la comodidad, tenían deseo a la riqueza, tenían deseo a las relaciones humanas, personales, pero no querían someterse a Cristo Jesús. Porque seguir a Cristo Jesús implica un gran precio. Seguir a Cristo Jesús implica que miremos a Él hacia el frente y no volteemos hacia atrás, que dejemos todo a un lado por seguirlo a Él y sacrificar nuestras vidas para Él. Requiere que nosotros entendamos que tenemos una misión que cumplir, un destino a donde vamos. Tenemos nosotros a un Dios supremo al cual nosotros tenemos que honrar y glorificar, al cual por nosotros vivimos para Él. Entendemos hacia dónde vamos. Y ustedes se pueden dar cuenta de los que estamos aquí en este lugar es aquellos que se han mantenido firmes en medio de la tribulación. Porque todos nosotros hemos sentido lo mismo que todos los demás han sentido. El deseo de la comodidad, queremos estar cómodos. ¿Cuántos de nosotros no queremos riqueza? ¿Cuántos de nosotros no queremos estar libres de enfermedad, tener dinero, tener alimentos, no tener absolutamente ninguna clase de problema, vivir cómodos? Todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros no queremos ganarnos la lotería? Y en nuestro corazón decimos y dividimos el dinero y decimos, voy a ayudar a este y a aquel y a aquel y a aquel. Y le hacemos promesas a Dios, si me la saco le ayudo y aquí y acá y hago el templo y esto y acá. Pero eso es amor a las riquezas. ¿Cuántos de nosotros
hemos tenido que dejar a un lado a nuestra familia por causa de Cristo. Porque nuestra familia no quiere nada con Cristo Jesús. Y aquí estamos. Porque deseamos más a Jesús que esas cosas. Aunque hemos tenido ganas de tirar la toalla. ¿Verdad, pastor? El pastor sabe lo que está hablando. Cuando inviertes en una persona tiempo, dinero y esfuerzo, te gastas, los amas, los cuidas, y de repente, ¡puf!, y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Era porque sus corazones no estaban con Cristo. No es a ti a quien dejaron, es a Cristo a quien dejaron. Pero lógico, como tú estás haciendo el trabajo del Señor, te duele a ti. ¿Y qué es lo que uno a veces quiere hacer, pastor? Decir, ¿valdrá la pena esto? ¿Valdrá la pena seguir otros 15 años? Déjame decirte, absolutamente sí vale la pena. Cada dolor, cada sacrificio, cada momento difícil, cada necesidad, negarte a hacer cosas que tú quieres, vale la pena. Y vale la pena porque Cristo es lo más valioso que puede haber. Cristo es lo más supremo y valioso que puede haber. No mires hacia atrás, porque el que mira hacia atrás no puede servir. Si tú siempre estás mirando hacia atrás y quieres servir a Dios, no puedes. Porque siempre va a estar lo de atrás primero. Siempre vas a poner primero tu trabajo, primero tus estudios, primero tus relaciones, primero tus deseos, primero todo lo que es tuyo es primero. Y el servicio a Dios no avanza. No eres usado por Dios. Eres hecho a un lado solamente por Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor, no eres apto para el reino. No eres apto para mí. No eres mi discípulo. Porque mi discípulo no mira hacia atrás. Se mantiene firme. Si no miras hacia atrás, es algo bueno. Pero si miras hacia atrás, entonces no puedes hacer que Cristo se mire grandioso. ¿Entiendes eso? Cuando tú y yo miramos hacia atrás, lo que estamos haciendo es que Cristo se mire pequeño. Pero cuando tú y yo miramos hacia adelante y miramos hacia la misión que Dios nos ha mandado a hacer, el propósito de Dios, hacemos que Dios se vea grandioso, espectacular, lo más grande y maravilloso, nuestro Señor. Si nosotros miramos hacia atrás, entonces no podemos saber si realmente vale la pena seguirle. ¿Cómo puedes decir que vale la pena seguirle? Si alguien viene y te pregunta, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Qué le vas a decir tú si estás mirando hacia atrás? Tú dices, tiene sus cosas, tiene sus problemas. A veces te piden mucho. A veces el pastor viene y te dice cosas y tú dices, ay, que no venga mejor, porque eso es muy difícil para mí. Cuando no entienden que es Cristo quien te está pidiendo. Tenemos que entender que tenemos que decirle, vale la pena seguir. Si les preguntan, ¿vale la pena seguir a Cristo? Amén. Amén. Dile a la persona de al lado, pregúntale, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Ha valido la pena seguir a Cristo? Entonces, si vale la pena seguir a Cristo, no hay nada que lamentarnos. No hay nada que preocuparnos, porque vale la pena seguir a Cristo. Podemos ver su bendición en nuestras vidas, podemos ver lo que Él hace, hermanos. No se preocupen por este mundo tanto. Miren, si seguimos caminando aquí en esta esquina por 15 años más. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Si seguimos 15 años más, cuando menos van a pasar 4 presidentes más de esta nación. Si cada uno dura 4 años, ¿sí o no? Hagan la cuenta, ¿verdad? Y, no, cuando más, 4 presidentes. Y cuando menos, ¿cuántos? 2, si duran 8 años cada uno. Y nosotros nos preocupamos por no se preocupe. O háganlo, sean obedientes a la Escritura. La Escritura dice, oren por su presidente, oren por sus líderes en gobierno. Y que no te quite el sueño eso. ¿Por qué? Porque este hombre va a pasar. Vamos a estar, la iglesia 15 años después, si Cristo no viene, va a seguir aquí. Y van a haber pasado 4 presidentes. Pero la iglesia de Cristo se mantiene aquí. Por lo tanto, no nos debe quitar el sueño eso. Amén. Como blancos o de color no somos mejor que nadie. En Cristo Jesús todos somos iguales. En Cristo Jesús dice que no hay más esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre, ni gentil, ni judío. No va en ese orden, pero yo lo dije en ese orden. ¿Sí? En Cristo Jesús todos somos uno. Por lo tanto, yo les invito que preocupémonos por las cosas del reino y miremos hacia adelante, que hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha gente que predicar el Evangelio, mucha gente que discipular, mucha gente que enseñar a caminar, mirando hacia adelante y no mirar hacia atrás. Tú sabes dónde está tu corazón. Si tú estás valorando a Cristo al 100% no. Si tú estás mirando hacia adelante o estás mirando hacia atrás. Este es el día para que tú hagas un compromiso con Cristo. No con tu pastor, no con la iglesia, un compromiso con Jesús. De seguirlo a Él y mirarlo solamente a Él. Y decir, Señor Jesús, tú me trajiste a este lugar, este es mi redil. Dile a la persona al lado, tú perteneces aquí. Tú perteneces aquí. Este es mi redil. Este es el lugar donde tú me alimentas. Este es el lugar donde tú me salvaste. Este es el lugar donde tú me has sostenido. Y este es el lugar donde tú me vas a venir a buscar. Ya sea me lleves a tu presencia o tú aparezcas en poder y gloria por tu iglesia. Padre amado, necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Perdóname, Dios hermoso, Señor, que muchas veces te fallamos, muchas veces preferimos seguir lo que queremos, muchas veces, mi Dios, somos rebeldes. Te pedimos perdón, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a caminar en el camino que tú nos marcas, en tu camino. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, hacia adelante, a ver, mi Dios hermoso, a Sión. Mi Dios, si tú nos tienes aquí por otros 15 años, queremos servirte aquí en este lugar. Queremos que tú nos uses con poder, que tú nos uses como hombres y mujeres, instrumentos tuyos, para transformar las vidas de hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos, mi Dios, predicándoles, enseñándoles, discipulándoles tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer la obra y a hacer el trabajo, mi Dios. Gracias, Señor, te damos por tu preciosa palabra. Y, Señor, ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes, a no caernos, a no separarnos, a no irnos por otros caminos, Padre, sino mantenernos firmes, mi Dios, aun cuando el precio es alto, Padre. Señor hermoso, ayúdanos, Padre, a resistir la tentación. Y, Señor, mi Dios, a pagar el precio, mi Dios, el precio de ser un discípulo tuyo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracia, hablando la verdad en amor.